El surgimiento de las religiones está estrechamente vinculado con la formación de las primeras comunidades humanas, el desarrollo de la escritura, las culturas y los sistemas políticos. En los albores de la civilización, las personas buscaban explicaciones para los fenómenos naturales y para su propio lugar en el universo. Aspiraban a ordenar el mundo y alcanzar una sensación de estabilidad. Con el paso del tiempo, las enseñanzas religiosas se convirtieron en sistemas completos de creencias, rituales y normas éticas que desempeñaron un papel esencial en la formación de los estados, así como en el desarrollo de la cultura escrita, las artes y las instituciones sociales. Las religiones influyeron en la vida de los pueblos en las más variadas regiones de la Tierra, a veces uniéndolos bajo la bandera de una misma visión del mundo, y otras veces convirtiéndose en la causa de conflictos graves y cambios globales. Su legado sigue moldeando la sociedad hoy en día, cuando los valores religiosos tradicionales se entrelazan con los avances de la ciencia, el progreso tecnológico y los nuevos movimientos sociales. Entre las formas más tempranas de religiosidad se pueden destacar el animismo y el totemismo, propios de las comunidades primitivas, cuando el ser humano atribuía propiedades mágicas o espirituales a objetos y fenómenos naturales. En sus primeros estadios, la religión sirvió a menudo como herramienta para explicar lo que entonces resultaba inexplicable: tormentas, sequías, erupciones volcánicas y otros desastres naturales. Los rituales y sacrificios ayudaban a la gente a enfrentarse al temor de un mundo impredecible, reforzando el sentido de comunidad y unidad. A medida que se desarrollaba la agricultura, surgían artesanías y sistemas formales de gobierno, se establecieron las bases para la aparición de cultos organizados, que adoptaron estructuras más definidas y jerarquías sacerdotales. Así se generaban nuevas formas de orden social, lo que permitió a las entidades estatales afianzarse y expandirse. Precisamente en ese periodo se forjaron los primeros sistemas mitológicos, en los cuales los dioses adquirían rasgos humanos, pero poseían poderes sobrenaturales. En Mesopotamia, la famosa cuna de la civilización, los sacerdotes ocupaban un lugar especial en la sociedad, controlando los templos, los recursos económicos y la conservación del conocimiento en tablillas de arcilla. La religión allí estaba estrechamente unida a las concepciones sobre el cosmos y el destino, y las ciudades-estado solían estar consagradas a una deidad tutelar específica. En el antiguo Egipto se consideraba al faraón un dios viviente, lo que legitimaba su poder absoluto y le otorgaba autoridad religiosa. La religión del antiguo Egipto, con sus ricos mitos sobre la vida de ultratumba, otorgó estabilidad al Estado durante muchos siglos, aunque en distintas épocas sus detalles podían variar. Por ejemplo, las reformas del faraón Akenatón, que trató de instaurar el culto a un único dios, Atón, no duraron mucho. La sociedad egipcia, basada en tradiciones milenarias, acabó regresando al panteón habitual. Un hito clave en la historia de las religiones fue el surgimiento del monoteísmo, que adoptó formas concretas en diferentes culturas. Un ejemplo destacado es el judaísmo, la religión de los antiguos hebreos, basada en la creencia en un Dios único que hizo un pacto con su pueblo. La tradición judía, recogida en la Torá y otros libros del Tanaj, más adelante influyó en la formación del cristianismo y del Islam. Estas tres religiones abrahámicas se convirtieron en potentes sistemas espirituales y culturales que se fueron difundiendo por todo el mundo, en ocasiones entrando en contacto y a veces en conflicto entre sí. El cristianismo, nacido en la provincia romana de Judea, sufrió persecuciones en sus primeros siglos de existencia, pero pronto recibió el apoyo del emperador Constantino y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Esta transformación
dio lugar a la aparición de estructuras eclesiásticas poderosas, con una influencia enorme en la política y la vida cultural de Europa, conformando el sistema de valores, imágenes y tradiciones de la Edad Media. El Islam, surgido en el siglo VII en la península arábiga, se expandió rápidamente por Oriente Próximo, el norte de África y parte de Asia, fomentando la formación de nuevos estados y uniendo a numerosas tribus y grupos étnicos bajo una misma bandera espiritual. La civilización islámica, en su época de esplendor, se caracterizó por el florecimiento de las ciencias, el intercambio cultural y la tolerancia hacia otras confesiones, aunque esto dependía también del gobernante de turno. En las cortes de los califas árabes se apoyaba a filósofos, científicos, poetas y médicos. Sus escritos y tratados aseguraron la continuidad de la herencia clásica, al mismo tiempo que sentaron las bases de un conocimiento nuevo. El intercambio de ideas y valores culturales entre el Oriente Islámico y el Occidente cristiano, en gran medida impulsado por las cruzadas, provocó profundos cambios tanto en Europa como en el mundo musulmán. No solo las religiones abrahámicas han desempeñado un papel destacado en la historia de las civilizaciones. En el este de Eurasia se desarrollaron el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo y otras doctrinas que definieron la forma de vida y las normas morales de numerosos pueblos. El hinduismo, surgido en el subcontinente indio, aunó ricas tradiciones mitológicas, un extenso panteón de dioses y profundas reflexiones filosóficas sobre el karma y la reencarnación. Este contribuyó a la formación del sistema de castas, que ha tenido un notable impacto en la estructura social de la India y regiones vecinas. El budismo, nacido en el norte de la India gracias a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Buda, se difundió con el tiempo en China, Japón, Tíbet y el sudeste asiático, llevando consigo los ideales de la no violencia, la compasión y la búsqueda de la iluminación. En China, el budismo se encontró en diálogo con el taoísmo y el confucianismo, doctrinas locales centradas en la armonía, la ética, la familia y el Estado. El resultado fue una compleja influencia mutua que fusionó diversas corrientes religio-filosóficas en una cultura única. En muchas regiones, la religión cumplió funciones de cohesión social, sirviendo como base ideológica para la aparición de códigos legales y modelos políticos. Por ejemplo, el famoso Código de Hammurabi en Babilonia apelaba a la autoridad divina, estableciendo normas de propiedad, derecho penal y derecho de familia. De manera análoga, en distintas partes del planeta, los gobernantes proclamaban el carácter sagrado de su poder para reforzar su legitimidad ante la población. La influencia de la religión en la cultura se manifestó en la arquitectura, la pintura, la literatura y la música, inspiradas por la temática religiosa. Los florecientes templos góticos de la Edad Media, las iglesias bizantinas, las mezquitas islámicas y los templos hindúes dan testimonio del papel de la religión en la creación de auténticas joyas arquitectónicas. Sin embargo, las religiones no solo han unido a los pueblos, sino que también han sido motivo de conflicto. A lo largo de la historia, se cuentan numerosos ejemplos en que la lucha por la supremacía religiosa ha provocado guerras, persecuciones y cismas. Las cruzadas entre Occidente cristiano y Oriente musulmán dejaron un legado controvertido, al igual que las guerras de religión en la Europa de la Reforma. Cada uno de estos conflictos conllevó la reconfiguración del mapa político, la migración masiva y el cambio de las correlaciones de fuerzas entre naciones. No obstante, incluso durante eventos tan trágicos, se produjo un intercambio cultural. Los cruzados que volvían de Oriente trajeron consigo nuevos productos, conocimientos e ideas, que influyeron en el desarrollo de la economía, la vida cotidiana y la ciencia europeas,
Con frecuencia, esos enfrentamientos religiosos concluían con compromisos y acuerdos de paz, lo que a la larga condujo a la aparición de la idea de la tolerancia y al establecimiento de la libertad religiosa. En la época de la Ilustración en Europa, la función de la religión fue reconsiderada a la luz de los avances científicos y filosóficos. Muchos pensadores empezaron a poner en duda los dogmas tradicionales, promovieron la libertad de culto y defendieron la separación del Estado y la Iglesia. Esto llevó a que en numerosos países la religión dejara de ocupar un lugar absoluto dentro de las estructuras de poder. Sin embargo, no desapareció de la vida social. Iglesias, mezquitas, sinagogas y templos continuaron siendo no solo lugares de culto, sino también centros de ayuda social, educación y caridad. En las sociedades contemporáneas, pluriconfesionales, la religión mantiene su relevancia, en especial en lo que atañe a la formación de la conciencia moral de los ciudadanos y a sus posturas respecto a la familia, la educación de los hijos y el cuidado del medio ambiente. Además, las instituciones religiosas siguen interactuando con el poder y las organizaciones cívicas, participando en proyectos humanitarios y en la diplomacia internacional. En el siglo XXI, el surgimiento de nuevas tecnologías de la comunicación y la apertura de fronteras fomentan una interacción más estrecha entre personas de distintas religiones. Por un lado, esto promueve el entendimiento mutuo y el diálogo, posibilita el conocimiento y el respeto hacia otras tradiciones. Por otro lado, los conflictos con base religiosa continúan produciéndose, pues grupos extremistas se sirven de la retórica religiosa para sus fines. El choque entre la globalización y la preservación de los valores religiosos tradicionales genera tensiones en ciertas sociedades, donde la gente teme perder sus raíces culturales. Con todo, en el ámbito internacional, se escuchan cada vez más llamamientos a la cooperación interreligiosa, a la búsqueda de valores comunes de humanidad y respeto mutuo. Aumenta el número de organizaciones internacionales dedicadas al diálogo entre confesiones y a la prevención de los conflictos religiosos. En el campo científico, se profundiza la comprensión de la religión como un fenómeno sociocultural complejo, mientras que en el entorno digital, las comunidades religiosas encuentran nuevas formas de interacción y difusión de sus mensajes. De este modo, el surgimiento de las religiones y su papel en la formación de las civilizaciones no se agota en los límites de la historia, sino que es un proceso que continúa y evoluciona ante nuestros ojos. Desde los primeros chamanes y cultos totémicos hasta los avanzados sistemas teológicos y las organizaciones religiosas mundiales, la religión ha sido uno de los factores más poderosos a la hora de determinar el destino de los pueblos y los estados. Contribuyó al desarrollo de la escritura, la filosofía, el arte y el derecho, ayudando a las sociedades a superar crisis y estancamientos. No obstante, su influencia también ha derivado en guerras importantes y en divisiones, así como en persecuciones y vulneraciones de derechos de quienes profesaban otras creencias. En el mundo actual, la religión sigue manteniendo su relevancia, sirviendo como fuente de valores morales, prácticas espirituales e iniciativas sociales. Al contemplar la historia de las religiones, en el contexto de la evolución de las civilizaciones, podemos ver cuán estrechamente se entrelazan los aspectos culturales, políticos y espirituales de la vida humana. Y es precisamente esta interacción la que define la visión global del pasado y modela nuestro futuro.